En el año 2002, Michael Finkel era uno de los periodistas más prometedores del prestigioso New York Times. Su carrera parecía destinada al éxito, con artículos publicados en portadas y reconocimiento internacional. Sin embargo, todo cambió cuando se descubrió una grave irregularidad en una de sus notas más importantes. La historia, sobre trabajadores infantiles en Costa de Marfil, contenía elementos que no eran completamente veraces. Aunque no fue una invención total, Finkel admitió haber manipulado detalles para hacer más impactante la narrativa. Esta decisión, aunque bien intencionada, resultó en su inmediata renuncia del New York Times. Para un hombre acostumbrado al respeto y las luces de la fama, este escándalo fue devastador. Finkel perdió su empleo, su reputación y el sentido de propósito que había construido durante años. En cuestión de semanas, pasó de ser un reportero destacado a un profesional sin trabajo ni credibilidad. Este periodo marcó el inicio de una profunda crisis personal y profesional. Decidió alejarse del periodismo y vivir en el anonimato por un tiempo. Se mudó a Montana, donde intentó reconstruir su vida lejos de las cámaras y los medios. Pero incluso allí, el destino tenía preparada una historia aún más oscura para él. Una noticia proveniente de Oregón lo sacudiría profundamente. Un hombre arrestado por asesinato múltiple había usado su nombre falso, Michael Finkel. El 9 de enero de 2002, en Lincoln City, estado de Oregón, la policía recibió una llamada alarmante. Dentro de una casa, fueron encontrados los cuerpos sin vida de 4 personas, 3 niños y su madre. Las víctimas pertenecían a una familia aparentemente tranquila, sin signos previos de peligro. Tras una rápida investigación, las autoridades identificaron al presunto responsable, Christian Longo. Era el esposo de la víctima, quien había desaparecido después del crimen. Longo fue localizado días más tarde trabajando como pescador en México. Al ser interrogado, dio un nombre falso, Michael Finkel. Este detalle hizo saltar todas las alarmas, ya que el verdadero Finkel estaba siguiendo el caso desde Montana. Lo que parecía una coincidencia inicial pronto revelaría una conexión mucho más inquietante. Longo había cometido un crimen brutal, y al huir, decidió usar la identidad de un periodista caído. ¿Por qué eligió precisamente a Finkel? Esa sería una pregunta que perseguiría al periodista durante meses. El mundo entero seguía el caso con horror, mientras Finkel luchaba por limpiar su nombre. No solo había perdido su trabajo, ahora también enfrentaba la sombra de un asesino usando su identidad. Esta situación lo empujaría a buscar respuestas directamente del propio Longo. Así comenzaría una historia digna de documentales y películas. Michael Finkel no podía dejar pasar la oportunidad de entender por qué un asesino usó su nombre. Decidió contactar a Christian Longo, quien estaba encarcelado en Oregón, esperando juicio. Le escribió una carta explicando su interés en conocer su versión de los hechos. Para su sorpresa, Longo respondió rápidamente, interesado en hablar. Comenzó así una serie de cartas y conversaciones entre ambos hombres. Finkel no sabía si estaba tratando con un mentiroso, un genio manipulador o simplemente un hombre arrepentido. Durante esos intercambios, Longo insistió en su inocencia, a pesar de las pruebas circunstanciales. Según él, nunca mató a su familia y fue víctima de un malentendido judicial. Estas afirmaciones generaron dudas en Finkel, quien conocía bien cómo operaban las mentiras. Poco a poco, una relación compleja comenzó a desarrollarse entre ambos. No era amistad, ni confianza plena, sino una conexión basada en el misterio y la necesidad de verdad. Finkel veía en esta historia una oportunidad de redención profesional. Si lograba contar la historia completa, quizás podría recuperar parte de su prestigio perdido. Pero también sentía curiosidad genuina por comprender quién era Christian Longo. Así que decidió visitarlo personalmente en prisión, cara a cara. El primer encuentro tuvo lugar en la cárcel del condado de Lincoln, en Oregón. Finkel llegó nervioso, consciente de que estaba frente a un hombre acusado de matar a su propia familia. Longo lo recibió calmado, con una mirada fría pero inteligente. De inmediato, Finkel notó que no tenía ante sí a un criminal común. Longo hablaba con claridad,
Mostraba autocontrol y parecía tener una mente calculadora. Durante horas, hablaron sobre su pasado, sus decisiones y el momento en que tomó el nombre de Finkel. Vi tu foto en internet y pensé que nadie creería que tú eras yo, dijo Longo. Explicó que buscaba una identidad limpia, sin antecedentes, y Finkel parecía perfecto. Finkel sintió escalofríos al escuchar esto. Su error profesional había sido aprovechado por un asesino. Las entrevistas se repitieron varias veces, siempre con nuevas revelaciones. Longo contaba historias contradictorias, a veces culpándose, otras veces negando todo. Esto complicaba aún más la labor de Finkel, quien buscaba distinguir la verdad entre tantas capas de ficción. A medida que avanzaban las conversaciones, Finkel se preguntaba si estaba siendo manipulado. Pero también entendía que esa dualidad era parte del atractivo de la historia. Decidió seguir adelante, grabar todo y convertirlo en un libro que cambiaría su vida. Después de meses de investigación, Finkel publicó un artículo en Vanity Fair que detallaba su experiencia. El texto causó gran impacto, no solo por el crimen, sino por la conexión entre dos vidas tan distintas. Mientras Longo esperaba su juicio, Finkel seguía recibiendo atención mediática por su relato. El artículo se convirtió en el punto de partida de un libro más extenso, True Story, Murder, Memoir, Mea Culpa. En él, Finkel exploraba no solo el caso de Longo, sino también su propia caída y redención. La obra mezclaba elementos de crónica, autobiografía y reflexión moral. Fue un éxito de ventas y llamó la atención de Hollywood. En 2015, se estrenó la película True Story, protagonizada por Jonah Hill y James Franco. Aunque con algunas licencias creativas, la esencia del relato permanecía intacta. La historia del asesino que robó la identidad de un periodista capturó la imaginación colectiva. Pero detrás de la narrativa, quedaban muchas preguntas sin resolver. ¿Longo realmente mató a su familia? ¿Finkel logró redimirse? El libro y la película no ofrecían respuestas definitivas, algo que intrigaba al público. La ambigüedad era parte del mensaje. A veces, la verdad es más compleja que la ficción. Y eso es lo que hacía de esta historia algo único en la historia del periodismo. El juicio de Christian Longo comenzó en febrero de 2003, en Newport, Oregón. Fue un proceso mediático, con cobertura nacional e internacional. El fiscal argumentó que Longo mató a su esposa Mary Jane y a sus 3 hijos menores. Los cuerpos fueron encontrados dentro de una casa, con signos de violencia extrema. No hubo testigos presenciales, pero las pruebas circunstanciales eran abrumadoras. Longo, representado por un abogado defensor público, negó repetidamente su culpabilidad. Sin embargo, durante el juicio, sorprendió a todos al aceptar declararse culpable, pero no para evitar la pena de muerte. Optó por una estrategia legal para recibir cadena perpetua sin posibilidad de libertad. Esta decisión evitó un juicio largo y traumático para la familia de las víctimas. Pero también dejó abierta la pregunta: ¿confesó porque era culpable o simplemente para evitar morir? Para Finkel, esto añadía una nueva capa de misterio a su historia. Años después, Longo confirmó que sí cometió los asesinatos. Admitió haber matado a su esposa y a sus hijos, aunque negó algunos detalles sangrientos. Para Finkel, aquella confesión no cerró todas las heridas, pero ayudó a encontrar cierta paz. La historia, aunque trágica, seguía siendo fascinante para millones de lectores y espectadores. Uno de los temas centrales de esta historia es la identidad. ¿Qué significa ser alguien cuando otro usa tu nombre? Para Finkel, la experiencia lo llevó a cuestionar su propia identidad como periodista y persona. Había perdido su trabajo por mentir en una historia, y ahora un asesino usaba su nombre como máscara. La ironía no escapaba a ninguno de los involucrados. Longo, al tomar el nombre de Finkel, no solo buscaba ocultarse, sino convertirse en alguien nuevo. Ambos hombres, en sus formas extremas, habían jugado con la verdad. Finkel, en su búsqueda de redención, también aprendió que la verdad no siempre es absoluta. En el periodismo, en la justicia y en la vida cotidiana, la verdad puede tener múltiples versiones. Esta historia nos recuerda que todos somos capaces de errores,
y también de transformarnos. Pero también muestra cómo un acto de maldad puede afectar a muchas personas indirectamente. Las víctimas, por supuesto, pagaron el precio más alto. Pero también Finkel, cuya vida fue alterada por completo debido a las acciones de Longo. Esta complejidad es lo que hace que la historia sea tan poderosa y humana. Porque, al final, no se trata solo de un asesino o un periodista caído, sino de nosotros mismos. El caso de Michael Finkel provocó un debate importante dentro del periodismo ético. Muchos se preguntaban hasta qué punto un periodista puede manipular la realidad para contar mejor una historia. Finkel no fue el primero en cruzar esa línea, pero sí uno de los más visibles. Su caída sirvió como advertencia para otros profesionales del medio. Aunque su regreso fue posible gracias a la historia con Longo, no todos lo perdonaron. Algunos colegas lo ven como un ejemplo de cómo no se debe actuar en la profesión. Otros, en cambio, lo consideran un hombre que pagó por sus errores y logró reinventarse. Su libro también abrió la puerta a nuevos tipos de narrativas periodísticas. Combinó elementos de reportaje, biografía y confesión personal. Esto inspiró a muchos escritores a explorar formatos más cercanos a la literatura. Además, el caso demostró el poder de una buena historia para transformar vidas. Finkel pudo reconstruir su carrera, mientras que Longo pasará el resto de su vida en prisión. Pero ambos, de alguna forma, están vinculados para siempre en la memoria colectiva. Esta historia también nos enseña que el periodismo no solo informa, también puede sanar. O, en algunos casos, puede ayudar a entender la oscuridad que hay en el alma humana. Hoy, Michael Finkel sigue trabajando como escritor y colaborador en diversos medios. Ha publicado varios libros y ha recuperado gran parte de su prestigio como narrador. Aunque su caída sigue siendo un tema de discusión, también es visto como un ejemplo de resiliencia. Su historia continúa siendo estudiada en escuelas de periodismo y literatura. Por otro lado, Christian Longo cumple cadena perpetua en una prisión de Oregón. Sus declaraciones posteriores han ayudado a cerrar algunos cabos sueltos, pero no han borrado su crimen. Su legado es, inevitablemente, uno de dolor y tragedia para las familias afectadas. Pero también es un recordatorio de cómo la mente humana puede corromperse bajo presión. Entre ambos hombres existe una extraña simbiosis. Uno destruyó vidas, el otro las contó. Ninguno de los dos salió ileso de aquel encuentro, pero tampoco permanecieron iguales. Para Finkel, Longo fue un espejo oscuro de lo que él mismo podría haber sido. Para Longo, Finkel fue una herramienta para ganar atención y tal vez, una voz de conciencia. Juntos, formaron una historia que trasciende lo criminal, lo periodístico y lo humano. Y que, en medio del caos, también puede surgir una forma de entender el mundo. Esta historia nos recuerda que todos tenemos sombras, errores y momentos de debilidad. Michael Finkel y Christian Longo representan dos caras de la misma moneda, la caída y la redención. Pero también nos muestran que nuestras acciones tienen consecuencias que van más allá de nosotros. Un simple error periodístico terminó cruzándose con un crimen atroz. Nuestra identidad no solo depende de lo que hacemos, sino de cómo los demás nos perciben. Longo intentó construir una nueva identidad usando el nombre de otro, pero fracasó. Finkel, en cambio, reconstruyó su imagen desde la honestidad y el arrepentimiento. Esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestro papel en el mundo y las decisiones que tomamos. Hasta dónde estamos dispuestos a llegar por sobrevivir, por crear una nueva vida. Cuánto de nuestra identidad es real y cuánto es una construcción social. Estas preguntas no tienen respuesta fácil, pero son fundamentales para entender la humanidad. El caso de Finkel y Longo no solo es un crimen o un libro, es una lección de vida. Una historia que nos invita a mirar hacia adentro y aprender de los errores ajenos. Porque, al final, todos somos personajes de una historia que todavía no termina.